¿Sabías que el mundo entero está completamente endeudado? Si una persona debiera más de lo que gana, probablemente ningún banco le prestaría dinero. Pero cuando hablamos de países, las reglas son diferentes. Hoy el mundo acumula una deuda cercana a los 353 billones de dólares. Eso significa que por cada 100 dólares que produce la economía mundial, debe más de 300. En otras palabras, el mundo vive al fiado. Pero aquí aparece una pregunta embarazosa. Si todos están endeudados, ¿por qué algunos países consiguen préstamos baratos mientras otros pagan intereses exorbitantes? La respuesta oficial es sencilla, porque unos generan confianza y otros no. Suena razonable hasta que observamos los números. Japón tiene una deuda superior al tamaño de su economía. Estados Unidos acumula niveles históricos de endeudamiento. Francia, España y Canadá también deben enormes cantidades de dinero y aún así consiguen financiación relativamente barata. Ahora miremos a Mozambique, Sri Lanka, Pakistán, Bolivia o Ecuador, países que muchas veces tienen niveles de deuda inferiores a los de las grandes potencias, pero que deben pagar mucho más por cada dólar que prestan. ¿Por qué ocurre esto? Porque la confianza no se mide únicamente por las matemáticas, también se mide por el poder. Cuando un país recibe una mala calificación crediticia, queda marcado. Los inversionistas exigen mayores intereses, los organismos financieros endurecen sus condiciones, los mercados se vuelven más difíciles de conquistar y entonces comienza un círculo vicioso. El país pide prestado para pagar lo que ya debía, luego pide otro crédito para pagar el anterior y después otro más, y mientras tanto los intereses van creciendo. La deuda aumenta y las posibilidades de desarrollo disminuyen. Mozambique es un ejemplo dramático. Posee enormes reservas de carbón y gas natural, recursos suficientes como para que nadie en su territorio tuviera que aguantar hambre. Sin embargo, durante años han permanecido atrapados en ciclos de refinanciación y altos costos financieros. El resultado, millones de personas continúan viviendo por debajo de la línea de la pobreza extrema. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Para quién trabaja realmente una economía? ¿Para los ciudadanos o para los acreedores? Porque cada vez que un país debe destinar más dinero al pago de intereses, dispone de menos recursos para construir hospitales, para financiar escuelas, para mejorar carreteras o para ampliar los programas de vivienda. En teoría, la prioridad debería ser el bienestar de las personas, pero en la práctica, muchas veces la prioridad termina siendo tener contentos a los mercados. Y es precisamente aquí donde surge una de las principales críticas de las corrientes progresistas al sistema financiero internacional. La economía debería ser una herramienta para mejorar la vida de las personas y no un mecanismo que obliga a los gobiernos a sacrificar el desarrollo social para satisfacer las exigencias de los acreedores. Mientras Occidente restringe el acceso al crédito barato, otros actores aprovechan el vacío y aparece China. Durante las últimas décadas, Pekín se ha convertido en el financiador de los países que en África, Asia y América Latina nadie más les presta. No porque actúe con altruismo, sino porque entiende que cada préstamo crea una relación. Cada refinanciación fortalece una alianza y en cada país donde arroja un salvavidas financiero se convierte en el más importante socio estratégico. Por eso la verdadera competencia entre Estados Unidos y China ya no ocurre solamente en los océanos, en la inteligencia artificial o en los semiconductores, también ocurre en los balances financieros. Y mientras las grandes potencias disputan esa influencia, los países emergentes intentan encontrar espacios para desarrollar sus propias estrategias. América Latina conoce muy bien este dilema. Argentina, por ejemplo, decidió acercarse nuevamente al Fondo Monetario Internacional, mientras que Colombia optó por sustituir una línea de crédito flexible por emisiones de deuda interna. Dos caminos distintos, dos visiones económicas diferentes, pero una misma pregunta de fondo. ¿Cómo financiar el desarrollo sin comprometer el futuro? La verdadera riqueza de una nación no debe medirse únicamente por la confianza que le tienen los inversionistas, también debería medirse por la calidad de vida de sus ciudadanos, porque al final la economía no es un fin en sí mismo, es una herramienta. Y cuando una sociedad pierde de vista que el objetivo último del crecimiento económico es el bienestar colectivo, corre el riesgo de convertir los números en un fin y a las personas en una estadística más. Si esto te hizo pensar, compártelo porque esta historia no te lo